Libro de los Hechos, capítulo 2, del verso 1 al 4. Bien, damos ese segundito de tiempo para nuevamente repetirles la cita bíblica que está en el libro de los Hechos, capítulo 2, del verso 1 al verso 4. Como ya en este momento ya entramos al tiempo de la palabra de nuestro Dios, yo quiero hacerle una invitación a todos nuestros amigos a través de nuestro canal de YouTube a que se suscriban. ¿Cómo usted puede apoyarnos? Es muy sencillo la manera de apoyarnos. Ni siquiera es con dinero. Usted simplemente puede orar por nosotros, orar por el canal de YouTube, orar por este ministerio de la palabra. Segundo, suscribirse a nuestro canal. Y en tercer lugar, poder compartir de mensajes como los que usted puede ver a sus amigos, a sus familias, a sus conocidos. Esa es la manera de poder hacer difundir un mensaje de sana doctrina, un mensaje de sendas antiguas. ¿Listo? Colabórenos con eso. Bienvenidos a oír lo que en esta tarde o esta mañana, perdón, vamos a transmitir desde la ciudad de General Roca, Argentina, a nuestros hermanos queridos y amados de la iglesia que está en la ciudad de Chillán. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4, lo leo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, dice, pero el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Tremendo. Realmente. Y se le aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Maravilloso, tremendo. Oiga, uno de los capítulos que me llenan de gozo, de alegría, de vitalidad, es leer esta historia del libro de los Hechos, donde se cuenta y se relata el mover, la revelación total del Espíritu Santo de nuestro Dios a la vida de los hombres. Ese gran avivamiento, que de ahí viene la palabra Pentecostés o pentecostal, porque fue y se produjo y dentro de una fiesta, hermanos, que el pueblo de Dios tenía, que era la fiesta de Pentecostés. Y en medio de esa fiesta ya había pasado la Pascua, el pan sin levadura y todo eso. Entonces ahora estaba las primicias y ahora estaba la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de la cosecha, que significa 5 costales incluso. Entonces, todo relacionado, hermanos, con el trabajo del campo. Y ese trabajo del campo está relacionado con fiestas que de alguna manera prefiguraban espiritualmente el plan de Dios. Y Pentecostés, hermanos, el día de la cosecha. El Espíritu Santo se reveló en Jerusalén, donde miles y miles de personas, hermanos, comenzaron a aceptar este mensaje glorioso de Jesús. Fue tanta la unción, el denuedo, la autoridad que se derramó sobre los tímidos y temerosos apóstoles, que esos hombres predicaron con tanto denuedo, con tanta autoridad, aún poniendo sus propias vidas como ofrenda para el Señor, que ese mensaje ungido convenció a muchos de pecado, a aquellos que escuchaban. Entonces, miles de personas comenzaron a recibir y a aceptar el mensaje glorioso de Jesucristo. Bueno, el tema de hoy se llama Cuando el viento sopla. Usted me dice si se escucha bien, se oye bien, sin problema, ojalá Dios quiera, sin tener mucha interferencia para que podamos compartir con nuestros amigos. Cuando el viento sopla. La palabra viento es traducida en hebreo y del griego como aliento, respirar, soplar, una corriente de aire, brisa. La palabra hebrea ruach, viento, ráfaga. Pero también existe el viento, al margen del viento de Dios, el viento también demoníaco. Pablo habla a los Efesios en el capítulo 4, verso 14, y dice que hay vientos
de doctrina, este viento de herejía, dice, este viento, hermanos, de engaño, de artimañas, de error. Así que también hay viento de Dios, pero también hay vientos de doctrinas, vientos de mala enseñanza, vientos que perturban, vientos, hermanos, de mensajes que van apartando al hombre de Dios. Pero hoy día yo me quiero referir al viento de Dios. El tema se llama cuando sopla el viento. Dice la palabra del Señor, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, dice, el cual llenó toda la casa donde están sentados, como ahora todos nosotros sentaditos, viento recio, sopló todo ese lugar, toda esa habitación, estremeció el aposento alto de una forma tremenda, gloriosa, sobrenatural. El viento del Espíritu. Vamos a hablar del viento del Espíritu que se lleva la paja seca como una de las primeras funciones que vamos nosotros a extraer de estos pasajes de la Biblia. El viento del Espíritu que se lleva la paja seca. Antiguamente, en algunos lugares del campo de Chile, como también uno lo pudo ver en Perú, en Bolivia, las veces que pasé por esos lugares, porque viajé por varios lugares, donde gran parte, hermanos, del viaje que hice, vi gente de campo, gente trabajando, cuidando los chivos, las ovejas, yendo para Bolivia, hermano, en pleno Bolivia, veía cómo las mujeres cargaban sus niños, tanto en su seno, como también cargaban en sus espaldas sus pequeños, labrando la tierra, cuidando a los animalitos arriba en las montañas. Entonces yo veía del busto de ese escenario que por horas me acompañó yendo hacia Cochabamba, y pude, hermanos, mirar esa escena desde ese lugar. Igual también en otras partes. Yo creo que algunos de ustedes también, si no hemos trabajado con nuestras manos, sabemos que antiguamente, hermanos, la gente para limpiar el trigo agarraba unas palas enormes y tomaba el trigo, hermano, y la lanzaba al aire para que el viento que había en ese momento, y que era un viento necesario, y cuando no había viento, había gente que con abanicos soplaba, con tal, hermanos, de limpiar el trigo de la paja. Si la paja el viento se la llevaba y él leía, el trigo quedaba. Entonces, cuando estamos hablando nosotros en este primer punto, en esta primera función que el Espíritu Santo va a tener como un viento que sopla recio, hermanos, es donde vamos a ver cómo el viento de Dios también actúa de esta manera dentro de la iglesia. Vamos a verlo y lo vamos a explicar. Ustedes saben perfectamente, en los 5 del libro de los Hechos, hay un acontecimiento que realmente nadie enseñaba. La iglesia está recién naciendo. La iglesia está recién gestándose. La iglesia está recién comenzando, hermanos, en Hechos de Pentecostés, en Jerusalén. Pero hay una historia, hermanos, que debe a nosotros preocuparnos. Debería de preocuparnos. Y debería de preocuparle a todos los demás, a los que puedan oír, escuchar. Debería traernos una santa preocupación lo que les voy a comentar a ustedes. En el capítulo 5 del libro de los Hechos, hay un acontecimiento, hay un evento muy triste, donde miembros de la misma iglesia, miembros que fueron testigos de todo este gran mover de Dios, no eran personas fuera de la iglesia, sino que gente dentro de la misma iglesia, mueren, que es el matrimonio de Ananías y Zafira. Fíjense ustedes que son la primera historia triste de una iglesia llena del poder de Dios, llena de la unción de Dios, llena de la gracia de Dios. El viento recio que sopló en el aposento alto estaba ahí, en la iglesia. Y en esa iglesia apostólica, el matrimonio de Ananías y Zafira mueren de una forma que nadie se pensaba ni se imaginaba. La muerte de Ananías y Zafira no fue porque ellos fueran adúlteros ni fornicarios. Ellos murieron o fueron muertos por haber robado y haber mentido.
haber robado de las ofrendas, haber robado de sus compromisos, haber mentido a Pedro, haber mentido a los discípulos. Y como dijo el hombre de Dios, no le han mentido al hombre, le han mentido a Dios. Entonces, el mismo espíritu, el mismo poder de Dios, el mismo viento recio que resucitó a Dorcas de entre los muertos vino, ustedes conocen, y Dorcas resucitó. Ese mismo espíritu que resucitó a Dorcas es el mismo espíritu que mató a Ananías y Zafira. El diablo no mató a Ananías. El diablo no mató a Zafira. No fue el diablo, no fue el demonio. Fue el mismo espíritu de Dios. Fue el viento recio que en ese día sopló con tanta intensidad. En ese día del libro de los Hechos, el viento recio sopló y separó en ese momento la paja del trigo. Oiga, cuando nosotros vemos esta escena y la función del Espíritu Santo trabajando de esta manera, uno se da cuenta, hermanos, que en la iglesia de esta tremenda de temor. En la iglesia, y digámoslo también, para ser más coherentes, en nosotros, en mí, hemos ido perdiendo el temor de Dios. La gente ha perdido el temor de Dios. Muchos hermanos en la iglesia, muchos líderes y muchos pastores hemos perdido el temor a Dios, el temor reverente de Dios. No el miedo y el espanto, sino que el temor reverente. Y cuando reverente significa la conciencia de nosotros, el entendimiento en el espíritu de que estamos frente a un Dios santo, un Dios que no va a permitir en su presencia el pecado, no va a permitir mi pecado, no va a permitir su pecado. El temor reverente que dice Dios no te va a permitir tu pecado. Entonces, como hemos perdido el temor de Dios, nosotros estamos dentro de la iglesia manteniendo, alimentando, sustentando y hasta defendiendo nuestros pecados. Cuando vemos a Ananías y Zafira, vemos como en esa iglesia el viento de Dios sopló con tanta fuerza para separar la paja seca del trigo verdadero. No fue Pedro, ni Juan, ni Pablo, ni nadie el que separó ese día la paja seca. Fue el mismo Espíritu de Dios que determinó la muerte de esos miembros de la iglesia. Y el versículo del capítulo 5 dice, y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La falta de temor reverente hoy día en la iglesia. Si el viento de Dios soplara como fue en la iglesia apostólica del pasado, no sé cuántos de nosotros estaríamos vivos dentro de nuestras iglesias. Hemos perdido completamente el temor reverente a nuestro Dios. Porque cuando el viento de Dios no sopla, cuando el viento de Dios nos sopla en nuestras iglesias, cuando el viento de Dios nos sopla en nuestra vida, el pecado se hace amigo de nosotros. El pecado convive con nosotros. Negociamos con el pecado. Protegemos el pecado. El pecado se para en los púlpitos a predicar. El pecado canta en el coro. El pecado danza. No hay ni un problema. Cantamos, adoramos, levantamos manos. ¿Qué es lo que le digo yo a ustedes? Podemos tener talentos, podemos tener dones, podemos tener virtud,
Potencialmente, muchos de ustedes que están en Chillán, si permitieran que el viento de Dios soplara en sus vidas, serían tremendos instrumentos en las manos del Señor. Pero venimos de lugares donde el viento de Dios se resistió, donde el viento de Dios, hermanos, se aplacó, porque comenzamos a perder el temor y el pecado comenzó a predicar en el espíritu. El pecado comenzó a cantar, a orar, y el pecado comenzaba a avanzar. Hemos perdido completamente el temor reverente a Dios, ignorando que los pasajes de la Biblia no están, hermanos, para simplemente estar 2000 años ahí. Estos pasajes son para que nosotros en el tiempo presente miremos, aprendamos, seamos advertidos, porque el Dios de ayer sigue siendo el Dios de hoy. Su palabra no va a cambiar. Su manera de actuar no va a cambiar. No importa, hermano, lo que nosotros digamos o enseñemos o hablemos, ni cuántos sueños tengamos o cuántas visiones tengamos. Pablo dice, aunque viniera un ángel del cielo a predicar un evangelio diferente, es anatema. Dios no va a cambiar. Él no va a ver mal. Sigue siendo Dios, pues, pastor. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros los hombres hemos ido aplacando el viento de Dios en nuestras vidas. Le hemos ido resistiendo al Espíritu Santo del Señor. Pablo dice a los Efesios, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea, estamos resistiendo al Espíritu de Dios, estamos resistiendo al Espíritu Santo del luchando, la palabra resistiendo significa luchando, combatiendo en contra del mismo Espíritu. Hablamos de Dios, cantamos de Dios, predicamos a veces de Dios, pero la verdad íntimamente estamos nosotros no permitiendo que el Espíritu Santo actúe libremente en nuestras vidas. No olvide que el hombre es de libre albedrío. La persona puede resistir al Espíritu Santo de Dios. La persona, hermano, puede resistir, puede mentirle a Dios, tiene libre albedrío. Dios no quiere obligar al hombre a aceptarlo por métodos y maneras, hermanos, de presión. La verdadera aceptación a Dios es voluntaria. La verdadera aceptación de Cristo es voluntaria. La verdadera aceptación del mover de Dios en nuestras vidas es voluntaria. Marcelo González dice, Señor, yo quiero que bendigas mi vida, quiero que te muevas en mí, es voluntaria. Dios lo que de los hombres que voluntariamente le amen, le acepten, le obedezcan, le reciban, abran sus corazones y lo inviten a morar, a vivir en sus vidas personales, que abran sus corazones los pecadores y se arrepientan, permitan que el Señor venga a morar, es voluntario, no se olvide, el poder de Dios es tan grande, puede partir la tierra y hacerla polvo en el espacio, pero Dios no te va a obligar. Dios sabe que al final de toda esta historia un día vas a tener que partir y vas a tener que pararte en el juicio final. Dios no es el que echa gente al infierno. Son las personas las que elegimos ir ahí. Qué insensatez, qué cosa más terrible es el ser humano, el corazón del hombre. Sin temor a perder sus propias almas. No tenemos temor, hermanos. Tenemos temor a morir físicamente, pero no tenemos temor de morir eternamente. Nos da miedo morirnos, estar en un cajón mañana, estar en un hospital con manguera. Nos da temor, nos da espanto, pero no tenemos temor de que nuestra alma eterna se condene para toda una eternidad. No tenemos temor. Si lo físico es temporal, tarde o temprano todos vamos a morir. Pero viene después de eso una vida eterna, donde el hombre puede estar en condenación eterna o en salvación eterna. Y esa es finalmente la que vale. Si aquí somos pasajeros, aquí somos un segundo de tiempo.
en la eternidad, es poner nuestra mirada en lo eterno. Es por la cual el Señor vino. El Señor no vino para darme a mí vida solamente, sino que vida abundante significa vida más allá de esta vida. Cuando uno dice vida abundante, significa vida después de esta vida. Morimos para, hermanos, levantarnos con Cristo eternamente. No tenemos temor. No sé qué están haciendo las iglesias. No sé qué están pensando los pastores. No sé qué hemos hecho todos estos años, donde, hermanos, el viento de Dios está soplando hasta por estas mismas situaciones que vivimos, por estas pruebas que vive la humanidad. Está soplando el viento recio para dejar que la paja seca huele y se vaya y se pierda, pero que el trigo permanezca. En nuestra iglesia en Chillán, esto va a ser así. Nosotros podemos esforzarnos como pastores para que usted no se pierda, pero tarde o temprano, ni el hermano, ni la hermana, ni yo vamos a ser capaces de poder hacer algo, porque cuando actúe el viento de Dios, va a ser Él la paja seca. No va a ser usted, no voy a ser yo. Cuando el viento de Dios, hermano, deja de soplar en la iglesia, cuando el viento de Dios deja de ser recio en la iglesia, deja de actuar, lo que pensábamos, lo que creíamos que antes estaba bien, oiga, una vez que se activa el poder de Dios en la iglesia. Porque cuando el viento de Dios deja de soplar, todo está bien. Y todas las cosas que pensamos y hacemos, a veces decimos, hermano, ¿y qué tiene de malo, pastor? Esa famosa preguntita. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué nos ponemos en esa posición? Porque no hemos vivido la experiencia ni hemos permitido que el viento recio de Dios entre a mi casita personal y, como dice el libro de los Hechos, con gran estruendo me sacuda. Por eso digo, ¿qué tiene de malo? Porque cuando no sopla el viento de Dios, todo lo que pensamos, lo que creímos que no está mal, solo cambia cuando el viento de Dios comienza a soplar. Y ahí nos damos cuenta que lo que pensábamos que estaba bien, ante Dios no está bien. Discúlpeme que sea tan directo y tan majadero, pero las hermanas tienen que pensar. Por favor, Mati. Las hermanas tienen que pensar. Los hermanos tienen que pensar. Todos los que me escuchan tienen. Dígame lo que usted quiera decirme. Anticuado, legalista, de lo que lo que antoje. Hipócrita, fariseo. Pero la hermana tiene que pensar que mientras se pinta el pelo, mientras no sople el viento, Dios siempre va a pensar que está bien. Las hermanas andan con las uñas pintadas, mientras no sopla el viento de Dios, está bien. Solamente cuando el viento de Dios, cuando el poder del Espíritu Santo comienza a tomar señorío de nuestras vidas completamente, consagración y en santidad, un hermano se va a estar pintando el pelo y en ese mismo momento el Espíritu Santo le va a redarguir. Los hermanos, cuando andamos con los pantalones tan afeminados, tan ajustados, esos famosos chupines, una moda del diablo para la perversión, la sensualidad. Cuando el hermano empieza a permitir que el viento de Dios sople en su vida y se empieza a poner esos pantalones apretados que apenas el hermano, el varón, el hombre puede poner, va a venir el Espíritu Santo soplando y no se lo va a poder. Va a tener que sacárselo porque va dentro de su vida, se va a mirar al espejo y se va a decir, este no es el varón de Dios, esta no es la imagen de un hombre, de un cristiano. Se da cuenta que en estos pequeños detalles, cuando el viento de Dios deja de soplar en una iglesia, usted va a ver todas las cosas que quiere ver, que las puede ver en el mundo, también las puede ver dentro. Cuando el viento de Dios deja de actuar en la iglesia, cuando el viento de Dios deja de actuar en las conciencias,
No hay ninguna diferencia entre los que están dentro con los que están de afuera. Queremos que los pecadores lleguen a la iglesia para seguir viendo una iglesia pecaminosa, mundana, liberal. Mis hermanos, este es el evangelio que yo conozco. Este es el evangelio que predicó mi abuelo, mi padre. Este es el evangelio. Y ahora si la gente a los años no caminó en ese evangelio, mis parientes, mis familiares, no caminaron de acuerdo a lo que sus padres le enseñaron. Es problema de ellos. Pero este es el evangelio que yo recibí. Este es el evangelio que todavía no me dejo de predicar. Sigo insistiendo porque hay algo en mi vida que me dice, no estás equivocado. La santidad, el poder del Espíritu Santo, la unción, la llanura de Dios es la que debe hacer en los hombres y en las mujeres una diferencia entre la paja seca y el trigo. El viento de Dios no es solamente una emoción. El viento de Dios es una transformación. El viento de Dios no es una lágrima. Es una nueva vida. Es un nuevo hombre, es una nueva criatura. Hemos predicado durante tanto tiempo de bendiciones. Bendiciones. Fíjense ustedes que mucha gente se dedica mucho a las bendiciones y no está mal. Dios tampoco está en contra de tus bendiciones. Pero hemos dejado de predicar arrepentimiento. Hemos predicado de milagros y de sanidades. Y no está mal, está bien. La gente busca en el evangelio las bendiciones. La gente busca en el evangelio, hermano, paz. Y está bien porque en el evangelio hay paz y hay bendiciones. Dios no está en contra de eso. Pero tenemos que ser equilibrados. También, hermanos, no podemos olvidar el mensaje del arrepentimiento. El arrepentirse, hermano, el sentir el dolor en el alma de fallarle a Dios. El dolor en el alma de fracasar ante Dios. De fallarle, de ofenderle, porque a veces, hermano, uno no piensa que solamente afecta a una persona, sino que por sobre todas las cosas, mi relación con Dios. Un arrepentimiento sincero, genuino, de llanto. Un arrepentimiento con dolor. Si la gente se quiere arrepentir sin dolor, el arrepentimiento es con dolor. Duele el alma, duele el ser interno, uno se queja, uno gime, se duele, uno llora en la presencia de Dios de dolor, de haber ofendido, de haberle faltado al Señor, de haberle fallado. Llora de dolor, llora, hermano, porque ve su tragedia de simplemente un gusano que se arrastra. Mirar el Calvario de la cruz como un Dios tan grande haya muerto en mi lugar. El que tendría que morir, uno dice, cuando uno se está arrepintiendo de todo, dice, el que tendría que morir era yo me merecía la muerte, yo me merecía ser clavado, yo soy el culpable, yo soy el pecador, porque la paga del pecado es muerte. Pero en esa revelación del Espíritu Santo en nosotros, moviéndose como un viento recio, lo lleva a ver la diferencia entre el gusano que se arrastra y el Dios Todopoderoso que muere en el Calvario de una forma terrible por amor de ese gusano. Por amor a ese gusano, por amor a ese puñado de polvo, por amor a ese yuyo seco, el Dios eterno muere, derrama su sangre por ese gusano. El arrepentimiento es con dolor. Y es ahí como un dolor de parto, es donde nace una nueva persona, una nueva criatura, porque el viento de Dios está separando de nuestras propias vidas lo que es la paja seca para dejar el trigo limpio. Dios quiere, hermanos, que no solamente nos sintamos bien. La gente dice, me siento bien en esa iglesia.
También Dios no te hace problema, Dios no está en contra de que tú y yo me sienta bien. Pero Dios le pone más importancia a que nosotros estemos y va bien. Sentirnos bien es relativo, pero vivir bien para Dios es una cosa distinta, es una determinación, una decisión, un camino, es una postura. Porque sentirse bien dentro del Evangelio, tú puedes decir allá, los otros están colgándose de los faroles y yo me siento súper bien, los otros están con bombas de humo, yo me siento súper bien. Voy a una iglesia, me siento súper bien, todas las coristas con minifalda, estoy súper bien, me siento súper bien. Entonces, el sentirse bien dentro del Evangelio es relativo, pero el que Dios te pida vivir bien no es relativo, es la condición que Dios le exige a la iglesia, vivir bien, vivir conforme a la palabra, vivir bien. No solamente sentirte bien es relativo, sino que la diferencia es cuando la gente comienza a vivir bien la palabra. Cuando el viento de Dios sopla. ¿Qué pues diremos, dice Pablo? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. La iglesia tiene que oír esto. La gente tiene que dejarse de joder dentro de la iglesia. La gente debe dejar de pensar que la iglesia, hermanos, es un tema de cábala, es un tema de suerte. Este asunto no es una cábala, ir a la iglesia no es una cábala para que a uno le vaya bien. Anda a la iglesia para que te vaya bien. En ese caso, entonces, cómprese una pata de conejo, agarre una herradura de caballo, póngase una cintita roja en la muñeca, use una bombacha roja, un calzón rojo para que no lo ojeen. La iglesia no es un asunto de superstición. La iglesia, no, hermano, no está hecha para que la gente vaya a la iglesia para que me vaya bien. ¿Qué se cree usted que es la iglesia? ¿Que la iglesia de los brasileños? ¿Que usted vaya a comprar, hermano, el pez dorado? ¿El manto de la descarga? La iglesia no es un circo, el asunto no es una cuestión, hermano, del horóscopo. Aquí no es la lotería. Voy a la iglesia para que me vaya bien. Si usted se da cuenta, hay mucha gente que va a la iglesia y le va mal. Hay muchos cristianos en el mundo que van a la iglesia y que aman a Cristo y lo están matando. Entonces, ¿cómo explica usted eso? ¿Voy a la iglesia para que me vaya bien? No, hermano. La iglesia no es un asunto para que le vaya bien a usted en la empresa, en el negocio, para que gane más plata. La iglesia es para que la gente pueda entrar a la iglesia de Cristo y recibir la salvación, una nueva vida, una transformación, aleluya, dejar que el poder de Dios obre en esa persona. La iglesia no es otra cosa que eso, no es un casino de la buena suerte. La iglesia es un lugar donde Dios mora, donde Dios actúa, donde Dios trabaja, donde Dios sopla viento recio para separar la paja del trigo, para limpiar, para purificar. La iglesia, hermano, es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Él. Oh, bendito sea el Señor. La segunda función de este viento que sopla. Jesús y el viento de Dios. Dice la Escritura en Timoteo, que lo leo acá. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para que la mujer de Dios sea enteramente preparada para toda buena obra. El hombre, la mujer, sea preparado para toda buena obra, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar nuevamente, para redarguir. Redarguir significa amonestar,
si la palabra de Dios no te amonesta, si la palabra de Dios es como lavar un pescado, si la palabra de Dios te deja igual como te deja el moño pentecostal de la misma forma, entonces algo está pasando ahí que no está bien. La palabra de Dios está para redarguirnos, es para amonestar nuestra vida, es para amonestar nuestra conciencia, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfectamente y enteramente preparada para toda buena obra. O sea, los que queremos servir a Dios, los que queremos ser, hermanos, obreros en la viña, tenemos que pasar por esta palabra que tiene toda esta forma, hermanos, de trabajar en nosotros. Una palabra que amonesta, una palabra que nos redarguye, una palabra, hermanos, que nos enseña, que nos exhorta, una palabra que nos reprende. Pero, hermanos, no solamente, uy, si yo tengo un pastor tan jodido, no saben nada que el pastor que tengo mañana. ¿Y qué sacamos con eso? Si no hay cambio, si no hay una vida realmente de transformación. Hermanos, a veces uno llega a la vida al 70%. Y dice, uy, tengo como el 70%. ¿Saben, pastor? Todas las cosas que usted ha conocido antes. Ya no soy ni la sombra de la mujer o del hombre que yo fui. Hermano, la obra tiene que ser completa. No saca nada con dejar el vicio, el cigarro. Uy, pastor, yo usted ha sabido cómo era antes para tomar o antes para fumar. 4 cajetillas diarias me fumaba. Ahora, ya esas cosas no las... Está bien, pero eso no es suficiente. Dice, el hombre y la mujer de Dios perfectamente preparado para toda buena obra. Tenemos que seguirnos preparando, seguirnos instruyendo, seguir que Dios siga haciendo su obra completa en nosotros. Si el Señor ya ha hecho cosas lindas en usted, créame que Dios tiene todavía mucho más que seguir haciendo cosas lindas en usted y en mí. Si esto no terminó, la obra de Dios continúa obrando. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Trabaja con nuestras vidas, el poder de Dios está en nuestros corazones, somos templos del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, qué tremendo es esto. ¿Por qué estoy hablando de la palabra? Y estaba hablando del viento y la paja seca, porque ahora va a entender lo que le digo. Dice que la palabra de Dios es inspirada. Así dice. Inspirada por Dios. La palabra inspirada significa aliento, soplo. Dios sopló viento recio sobre las vidas de los santos hombres de Dios. Pedro dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. La palabra inspirado por el Espíritu Santo. Vuelve a aparecer la palabra inspirado. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pedro dice que que el Espíritu Santo inspiró a los hombres, a los santos hombres de Dios. Los inspiró. Dios sopló sobre sus conciencias. Dios sopló sobre su mente. Dios inspiró, sopló viento recio sobre esas vidas llenas del poder de Dios para escribir la revelación. Toda la escritura es inspirada. Dios sopló sobre su palabra. En el Evangelio de Juan capítulo 6, vamos a ver algo interesante que tiene relación con lo que le digo. Tiene relación con lo que le digo. Jesucristo está predicando. Póngame atención. Jesucristo está predicando. El Señor está abriendo su boca en aquella enorme congregación. El viento recio comenzó a moverse en esa multitud en aquel día. Recuerde que la palabra es inspirada por Dios, toda palabra inspirada por Dios. Recuerde que Pedro dice que toda la profecía no es por voluntad humana, sino que inspirada por el Espíritu Santo. ¿Sabe quién estaba predicando en ese día? La palabra misma. La palabra misma, Jesucristo, el ver la palabra, Jesucristo, el mismo, palabra viva, la palabra hecha carne, la palabra misma, lo que leyendo usted los versículos anteriores. Toda la escritura es inspirada por Dios.
Toda palabra profética no viene por voluntad humana, sino que ha sido inspirada por Dios para los santos hombres. Esa palabra inspirada, ese soplo de Dios para revelar la palabra, revelar la escritura. ¿Sabe? En aquel día, en Juan capítulo 6, la misma palabra estaba a pies frente a la multitud. Oh, gloria a Dios. No había hombre por medio. La mismísima palabra estaba de pies frente a la multitud. La palabra hecha carne estaba ahí, de pie. Y esta palabra inspirada, esta palabra que la palabra inspirada significa soplo, hermano, salió de la boca de Jesucristo. Esta palabra inspirada, este soplo de Dios, esta palabra profética, esta voluntad divina, salió de la boca del Señor como un viento recio. ¿Y qué creen que pasó? Usted dice, si Jesucristo predicó, me imagino que el viento recio, un avivamiento tremendo, no. Le tengo malas noticias, así que los predicadores no se decepcionen por ahí. El tremendo mensaje del Señor. El Señor, hermanos, dejó mover el soplo, el viento de Dios en ese día. Gloria a Jesús. Y mire lo que ocurrió. El viento de Dios, para sacudir las conciencias de los seres humanos, aventó sobre la multitud. La palabra aventar significa arrojó sobre la multitud una palabra, un viento de gloria, un viento de la voluntad divina, porque el Espíritu Santo, hermano, como viento trae la voluntad de Dios, trae la palabra de Dios en nuestras vidas. No solamente son emociones, no solamente nos quedemos en la danza o en el hablar en lenguas, sino que el viento de Dios sopló en el hecho de Pentecostés para transformar la vida de esas personas, convirtiéndolas en ese día en los primeros predicadores, los primeros evangelistas en las calles de Jerusalén, donde hablaban y predicaban y hablaban en diferentes lenguas, anunciando la palabra, la buena voluntad del evangelio que había llegado a todos los hombres, que Jesucristo había muerto en el Calvario de la cruz y al tercer día resucitado para la salvación de los hombres. La palabra, el viento de Dios está relacionado con la palabra de Dios. Y fíjese lo que va a pasar en este pasaje, que le va a recordar la primera función que hablé, que el viento de Dios separa la paja seca del trigo, porque Jesucristo, siendo la palabra, el viento recio, hermanos, el viento que fue derramado en ese día de culto, la gente dijo, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y mire lo que aconteció cuando el viento ese día sopló. Dice que muchos de sus discípulos comenzaron a irse, comenzaron a abandonar al Señor. La misma palabra, el viento recio, que para algunos es bendición, que para algunos es unción nueva, que para algunos es danza, que para algunos es bautismo de fuego, que para algunos, hermanos, nos gozamos, lloramos, alabamos, glorificamos, agradecemos, nos vamos de rodillas a los altares, llorando y dando gracias a Dios. Esa misma palabra que para ustedes es llena de bendición, para otros es para apartarse. Dígame que no hay una similitud. En Jesucristo, la palabra misma, el viento recio de ese culto, soplando sobre las conciencias de los hombres, donde muchos comenzaron a irse. ¿No hay una similitud del primer punto? El viento que sopla para que la paja huele y quede solo el trigo. ¿Acaso la muerte de Ananías y Zafira, la primera acción que tuvo el Espíritu Santo, sopló ese día el viento en la iglesia y 2 pecadores murieron de inmediato? Jesucristo aventó el viento de gloria por medio de su palabra bendita que sale de sus santos labios. Miles de personas se fueron. Hay muchos que estamos tratando de que ese viento no actúe en la iglesia,
Porque mucha gente, no solamente la pandemia los dejó fuera, sino que a mucha gente también la palabra los está dejando fuera. Jesucristo no iba a rebajar el mensaje. El Señor no iba a negociar con la gente que se va. El Señor no iba a hacer un convenio para que ninguno se fuera. Miren, por favor, si usted a lo mejor me han malinterpretado, me han malentendido, yo no quería decir eso. ¿Sabe lo que hace el Señor? Le guste o no le guste a mucha gente. Los dejó ir. Los dejó ir. Dice usted, pero pastor, usted no puede dejar que las almas se vayan. Pastor, oiga, pero si se van, ¿por qué? Si la gente se va y no quiere servir, no quiere ser útil, no quiere rendirse a los pies del Señor, no quiere rendirse a la palabra, ¿qué quiere que haga yo? Que los vaya a buscar, que rebaje el mensaje, que le diga, hermanito, está bien, les prometo que nunca más voy a predicar eso. Yo voy a hacer lo mismo que hizo el Señor, los voy a dejar. Si no quieren, hermanos, que el viento recio sacuda sus conciencias. Nadie quería, hermanos. Solo querían, hermanos, los milagros. Querían la multiplicación de los alimentos. Querían ver señales. Pero cuando el Señor predicó lo que predicó, muchos se fueron. El viento recio sopló aquel culto y miles de personas se fueron. Hemos rebajado el evangelio a un mensaje mediocre. Nos hemos preocupado muchos predicadores de cada mensaje que digamos, la gente nos da elogios, halagos. Predicamos para el público, para recibir de ellos elogios. Oye, mi pastor que predicó bonito, y pastor el domingo pasado, uy, qué hermoso el mensaje. Pero a veces, hermanos, tenemos que pensar si somos fieles al Señor, que muchas veces vamos a predicar mensajes que no son simpáticos, no son agradables, que nadie va a querer compartir. Pero no vamos a rebajar el mensaje, no lo vamos a volver la palabra eterna, gloriosa y santa, no la vamos a volver en una masa mediocre de ideas, de pensamiento y de psicologías pastorales. Simplemente va a pasar lo mismo, dejemos que el viento sople. No le impidamos al Espíritu Santo hacer lo que tiene que hacer. Ni aún le digamos al Espíritu Santo lo que Él tiene que hacer. Porque si hay alguien que sabe lo que tiene que hacer, es Él. Si hay alguien que sabe lo que tiene que hacer en mí, es Él. Si hay alguien, hermano, que sabe cómo llevar la iglesia en Chillán o en Argentina, es Él. Y nosotros aquí estamos para obedecer. Aquí estamos, hermanos, para recibir de parte de Él su ayuda. Estamos aquí para decirle, Señor, guíame. Señor, ayúdame. Señor, ilumina mis pensamientos. Señor, dame sabiduría. Señor, dame de tu gracia. Porque si hay alguien que sabe cómo guiar la iglesia, es el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor que al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Más tarde Pedro, movido por el Espíritu Santo, declara, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Por la palabra eterna en los labios del Cordero de Dios se transformó en viento recio. En ese mismo lugar el Espíritu Eterno estaba presente para todos. El Espíritu de Dios estaba para todos presente. En ese lugar estaba la real presencia de Dios. ¿Te imaginas tú un culto donde la real presencia de Dios esté? Oh, está cayendo la gloria de Dios. Está cayendo la gloria. Sí, amén, que caiga la gloria de Dios. Yo predico lo mismo. Yo anhelo lo mismo. Yo declaro lo mismo. Que caiga la gloria de Dios. ¿Pero para qué? ¿Para seguir viviendo igual? En el culto del capítulo 6 de Juan, la misma y real presencia de Dios estaba para todos. ¿Se imagina usted que todos estaban ahí? Que todos tenían acceso, todos, sin excepción de persona, todos
estaban frente a la gloria de Dios. Y la gloria de Dios estaba ahí con ellos. Pero muchos se fueron. ¿Qué te dice eso? ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Me pueden decir qué es lo que realmente quiere la gente? ¿Qué es lo que quiere la gente del Evangelio? ¿Qué es lo que quiere la gente de Dios? La misma real presencia, genuina, verdadera, que no es ninguna imitación. La misma presencia de Dios estaba con ellos. ¿Qué quiere la gente? Oh, ¿qué quiere la gente? Dios mismo estaba con ellos, la misma real presencia de Dios, la misma gloria de Dios estaba con ellos. ¿Qué es lo que quiere la gente? Muchos se fueron. ¿Qué es lo que quieren? Dios se pregunta, ¿y ustedes qué quieren? La misma presencia, la misma gloria de Dios estaba con ellos. Todos tenían acceso, todos lo podían ver, todos lo podían palpar. ¿Qué es lo que quiere la gente? Cuando Jesús dejó mover el viento de Dios ese día, muchos se fueron. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué quieren oír? Esa misma presencia de Cristo, para algunos fue motivo de irse, rechazo. Pero la misma presencia de Dios para otros fue de gozo. Pero dije, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En este día, para muchos, esta palabra puede ser de bendición, para otros de malestar. Para otros puede ser motivo de gozo esta administración, para otros de contienda, de amargura, de enojo, de malestar. La misma presencia de Dios está para todos. El mismo viento de Dios va a soplar para todos, con la diferencia que solamente el trigo es el que va a quedar. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos use de esta manera, hermanos, habrá gente que se va a ir. Cuando el viento sopla, limpiará lo que tenga que limpiar. Traerá las lenguas de fuego sobre nuestras cabezas. Traerá el río del avivamiento. Traerá, hermano, las bendiciones del bautismo en su espíritu. Pero separará la paja seca y alejará de su santa iglesia todos aquellos que no quieren vivir conforme a su voluntad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Le doy gracias a Dios por este tiempo. Cuando el viento sopla, se llama el tema. Cuando la iglesia resiste al viento de Dios, es lo que tenemos. Cuando los hombres y mujeres, los líderes y pastores de las grandes congregaciones resisten que el viento sople en sus iglesias, el pecado va a reinar. La carnalidad va a aumentar. La mentira, la falsedad, las falsas liturgias, sermones sin vida, sermones sin gracia, sermones que no transforman a nadie. ¿Sabe por qué? Porque la gente está resistiendo que el viento de Dios sople, porque si dejaran soplar a ese viento dentro de aquella congregación, le aseguro que muchas cosas van a cambiar. Y el Señor nos recuerda, no resistan al Espíritu Santo. No lo resista en forma personal. Deje que el viento de Dios sople en este día.
Deje que el viento de Dios sople en esta mañana. Deje que el viento de Dios sople en la mente, en el alma, en el espíritu, en su ser interno. Deje que el poder del Espíritu Santo se mueva con autoridad, se mueva como viento recio, que estremezca su vida, que estremezca su casa, que desarticule todos sus pensamientos que tenía como pensamientos firmes y criterios. Deje que se desarticule todo. Deje que el viento de Dios sacuda, mueva, estremezca su mente, su alma, su conciencia. Deje que el Señor limpie y purifique nuestro ser. Dejemos que el Espíritu Santo saque de nosotros esta paja seca que, hermanos, no nos deja ser libres para Dios. Dígale al Señor en esta mañana: viento fuerte, viento recio, viento de poder, viento de gracia, viento de autoridad, viento del Espíritu Santo, sopla en esta hora en mi vida y saca aquello, Señor, que no está bien. Que a lo mejor mi mente dice que está bien, pero ante el Señor no está bien. Dios le bendiga. Padre, quiero hacer una oración. Padre mío, después vamos a alabar. Padre, te doy la gracia. Y quiero orar por los que estamos. Y quiero orar, Señor, por todos nuestros amigos de nuestro canal de YouTube. En el nombre de Jesucristo, por los méritos preciosos del Cordero de Dios, extiende tu mano para fortalecer, para transformar, para cambiar, para llevarnos a nosotros al don del arrepentimiento, para ser en nuestras vidas y en nuestras iglesias la iglesia que tú deseas, la vida que tú deseas. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, muévete en nosotros. Te necesitamos, Espíritu de Dios. Amén y amén. Gracias por todos, invitados para un telemensaje nuevamente. Y vamos a oír a nuestra hermana